¿Creéis que al ser la hipoteca mixta algo más reciente que la variable fija, hay más desconocimiento y por eso hay gente que no optaba por esta hipoteca? La hipoteca mixta siempre ha existido en el catálogo de las entidades. Lo que pasa que es lo que decimos, en una época que se ve que los tipos van bajando, la tendencia es a la baja y todo el mundo vaticina que van a bajar los tipos de interés, pues todo el mundo lo que quiere es beneficiarse de esas bajadas, ¿no? Y como hemos asistido pues, a unas bajadas pues, tremendas, bueno, los que tenemos cierta edad, y ahí me considero un abuelo cebolleta, yo he trabajado en banca y hemos dado hipotecas al 20,5, que ahora parece ciencia ficción. Es complicado. Eso pasa como nos pasaba a los de cierto equipo que no ganábamos nunca nada y ahora estábamos muy mal acostumbrados a ganar. Hay que decir que las circunstancias cambian y se ha vivido, o sea, se ha vivido épocas de todos. Hay que decir, lo que parece que no va a ocurrir, puede ocurrir. O sea, es decir, ahí viene la incertidumbre que genera pues, el mundo económico, ¿no? Y por eso las personas que han vivido ese tipo de situaciones pues son más conservadoras, ya no solo por la edad, sino también porque han visto de todo y han visto esto, ya digo, es una cosa brutal, lo mismo que los préstamos. Antiguamente, yo me acuerdo que el primer coche que me compré lo financié un año y me parecía una barbaridad, y se han llegado a financiar coches hasta 8 años, que también es otra barbaridad, que el coche ya está viejo, hay que tirarlo. O sea, quiero decir que las circunstancias económicas cambian tanto que, por eso digo yo que va mucho en función del consumidor, de su situación, de su adversión o no al riesgo, o sea, lo mismo que en inversiones. Hay que mirar qué tipo de inversión es valiente o es muy conservador. Pues en las hipotecas es exactamente igual. Por eso se tiene que asesorar muy bien por profesionales y por entidades para coger el producto que se ajusta a sus circunstancias, porque cada persona somos distintos. Hablabas que las circunstancias económicas pueden cambiar, las circunstancias sociales también, y lo hemos visto ahora desde hace 3 años con el COVID. ¿Han cambiado las preferencias de la gente a la hora de buscar pisos? Sobre todo a raíz del COVID, sí. O sea, a raíz de la pandemia la gente deseaba mucho más espacios abiertos, espacios con luz. Gente que al final pues, no valoraba la vivienda en ese momento, antes de la pandemia, porque a lo mejor pues, por trabajo pues, te tiraban todo el día afuera, y en el momento que te has encontrado pues, 2 o 3 meses en un confinamiento en la que te has tirado 24/7, al final la gente pues, lo que quiere sobre todo son, bueno, se potencia mucho terrazas, balcones, espacios más grandes, mejoras incluso calidad de vida también. También es verdad que a lo mejor la gente compra un piso inicial, un piso puente, se le queda pequeño porque la familia crece y quiere un espacio más abierto. Pero sí, han habido cambios. Ya no digo que se haya paralizado un poco más esa tendencia, porque al final la gente pues, sigue queriendo un poco, ¿cómo te diría? Al final la gente quiere estos espacios, ¿no? Pero sí, o sea, sobre todo ha sido un boom a raíz del 2021. Sí, este boom que comentaba también un poco, ¿no? Estos 2 últimos años también se ha vivido un mercado de compraventas seguramente más elevado de un mercado normal en España, ¿no? Pero yo también añadiría un factor que ha cambiado, que no solo es el mercado interno, sino el externo, ¿no? Está cada vez más consumidores, familias de extranjeros, pues sobre todo europeos, ¿no? Que con el teletrabajo, también a raíz de la pandemia, pueden venir a vivir a España, sobre todo prefieren mucho la costa levantina, la costa mediterránea, Baleares, Canarias también es una zona que ha crecido mucho en este sentido, Madrid también, ¿no? Son zonas que desde la pandemia el mercado internacional ha potenciado muchísimo, ¿no? Y esto evidentemente afecta directa e indirectamente a las personas residentes que habitan en las zonas, ¿no? Pero sí que es evidente que con la pandemia lo que permite el teletrabajo, ¿no? Y muchas veces no incluso teletrabajo, sino empresas o directivos de empresas que están residiendo en España, pero van y vienen a su país de origen, ¿no? Sí que ha cambiado en este sentido también. Nosotros al menos también hemos vivido un crecimiento alto en el cliente internacional. Sí, porque hasta entonces, antes de la pandemia, no se valoraba tanto un piso. Muchos lo decían, bueno, pues en cualquier sitio nos metemos, por lo mismo que acompaña, ha dicho Eduardo, que dicen, bueno, esto, oye, total, al fin y al cabo estamos todo el día fuera, casi nada más venimos a dormir y punto. Y entonces pues se metían en cualquier sitio. Y luego se ha visto la necesidad de tener un hogar. Y muchos pues de tener ventanas, o ir a un sitio más aireado, terrazas,
galerías, o sea, y claro, eso se valora más, claro, hasta que no lo has sufrido y has tenido que estar casi 2 años con esta restricción, pues no lo has valorado lo suficiente, ¿no? Y entonces me imagino que esto, y también ha aumentado mucho el mundo de la reforma, que han visto, cuando estás tanto en casa, estás viendo las goteras, estás viendo las grietas, lo estás viendo todo, y la gente después de la pandemia, encima que han tenido que ahorrar por fuerza porque no podían gastar, pues muchos han destinado a reformas también. Totalmente, mira, iba a comentarlo ahora a la reforma y casi más si esta va en línea a un beneficio energético, ¿no? De consumo energético, que supone también un ahorro económico a las familias. Y sí, totalmente. No sé si es tanto por la pandemia o por una evolución propia del mercado, ¿no? Porque el consumidor ya hace años que cada vez estamos más concienciados con la greenización del planeta, ¿no? Pero sí que evidentemente la reforma y todo lo que sea muy relacionado con el tema de la greenización de la vivienda sí que ha crecido muchísimo estos últimos años. Y sobre todo la subida de luz, eso ha empujado mucho al mercado de las renovables, porque la factura ha sido brutal. Y las facturas que se están pagando tanto en empresas como en domicilios facturas espectaculares, que no vamos ni pensar que iba a subir tanto el gasto. Y entonces eso pues ha provocado que muchos acometan reformas, sobre todo de optimización de instalación. Yo aprovecho para hacer una cuña. Tenemos un producto hipotecario pensado para justo este nicho que estamos comentando. Es que es muy acertado, muy acertado. Y ya no solamente el ahorro se hace por poner placas solares y nada, sino en optimizar agua, que ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona empezamos a tener un problema importante con el agua y otras cosas, ¿no? Y luego incluso ventanas, poner ventanas que no pierdan energía, que no es todo calefacción o aire acondicionado. O sea, hay muchas cosas y por eso el tema de la reforma es vital en estos momentos y la gente se ha dado cuenta porque le ha subido un montón la factura de todo. Claro, porque además de pasar mucho tiempo confinados, luego la gente también está empezando a pasar mucho tiempo en casa porque muchos han pasado al teletrabajo. Entonces entiendo que esto también es una forma de lo que decías, pues estoy en casa y veo que tiene problemas que solucionar. Y otra pregunta que os quería hacer, como profesionales del sector, cuando recibís a un cliente que quiere comprar una vivienda, ¿cuáles son las dudas o las cuestiones que más os plantean? Principalmente si se preguntan ellos mismos si pueden comprar, ¿no? O sea, hay veces que la gente, bueno, yo siempre recomiendo, ¿no? Es decir, al final a la hora de comprar mucha gente decide ver viviendas antes de ver y hacer un análisis previo de su perfil en base a sus capacidades, ¿no? Yo siempre hago un poco lo mismo, es decir, ajustamos un poco el presupuesto a la persona, hacemos una autoevaluación de ese perfil acorde a los ingresos, gastos que puede tener esa unidad familiar y a raíz de ahí pues que se genere un presupuesto o un precio máximo de compra, ¿no? En este caso. Hay gente que, por ejemplo, pues le da miedo, es verdad que comentaba antes el tema de las hipotecas mixtas, es verdad que hace 6, 8 meses pues veníamos de un mercado fijo muy atractivo y claro, igual que la luz, ¿no? Como comentaba Jordi, pues la luz ha subido, los tipos también, gente que venía habituada a pagar sobre un tipo fijo, sobre un 1%, 1,5%, claro, ahora estamos en tipos por encima del 2,5%, incluso más del 3%. Entonces, claro, al final la incertidumbre de la gente a la hora de comprar es esa, primero ver si pueden comprar, y segundo ver si, acorde un poco a ver si pueden comprar, es la entrada que tienen. Sí, eso es básicamente que mucha gente con la nueva economía que se ha generado pues tiene esas dudas, ¿no? Y eso es bueno para los profesionales, ¿eh? Esto yo he visto algunas películas de estas americanas que le dice la pareja uno al otro, dice, mira, me ha dicho el asesor que podemos comprar, y se ponen contentos, ¿no? Aunque eso, yo soy de la opinión de que la gente, independientemente de que haya buenos profesionales, y que además los hay, y ahora con las nuevas normativas hay buenos profesionales en el sector, es importante que la gente tenga esa cultura, que sepa realmente pues, qué significa la compra de una casa, qué significa lo que se va a enfrentar, etcétera, etcétera. Porque es muy importante aumentar la cultura financiera para evitar los problemas. Y nosotros es uno de los retos y una de las cosas que intentamos hacer, que la gente aprenda más los conceptos básicos, no que sea profesional, si no nos quita el trabajo a los profesionales, pero por lo menos en lo básico, que la gente entienda pues todo, lo que tiene que hacer para comprarse una casa y los requisitos que tiene, etcétera, etcétera.
Totalmente en línea. De hecho, yo soy voluntario no, de verdad, es el primer año que soy voluntario bueno, hacemos varios compañeros de la empresa, hacemos pues, bueno, con una ONG a chavales jóvenes de instituto, pues cultura financiera, ¿no? Empezamos por los que es básico, hacer un croquis, ¿no? Hacer un presupuesto y es que es fundamental que la población sea conocedora de hasta dónde puede llegar. Por eso, escuchándote Eudard, digo, ostras, es bueno, ¿no? que tú, que estás más al día a día con los clientes, veas que los usuarios, la duda que tienen hasta dónde puedo comprar. Es que es lo que tiene que ser. Primero debo saber qué puedo hacer, a dónde puedo... Claro, al final yo siempre le digo lo mismo, yo me gustaría comprarme una casa de $500.000 euros, pero también tengo que ser realista un poco con las posibilidades que tengo o qué recursos tengo para poder llegar a una vivienda así. Es verdad que yo siempre digo que es verdad que la compra de la vivienda está bien, pero no todo tiene que ser gastos para esa persona, al final hay que vivir. Y sobre todo porque la gente tiene siempre la sensación de que si alquila pierde dinero, y no siempre es así. O sea, quiero decir, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en las grandes ciudades, está tan disparado el alquiler que casi es obligatorio comprar. O sea, es decir, porque casi por lo que estás pagando el alquiler puedes comprar. Y entonces, pero en otras zonas no. O sea, quiero decir, pero en las grandes ciudades, por la progresión que tienen de alquiler, pues es casi una obligación. Pero si no, sobre todo, la mayoría de la gente tiene esa percepción, que si alquila pierde dinero. La última pregunta que os quería hacer para cerrar este programa, sé que es una pregunta muy compleja y quedaría para otro debate, pero es, ¿qué les recomendaríais cada uno de ustedes? ¿Qué recomendaríais a las personas que quieren comprar un piso ahora mismo? Bueno, pues un poco con lo último que he hablado. Al final yo siempre recomiendo que acudan a un profesional, sea una empresa de intermediación financiera o directamente a la banca, pero sobre todo que al final vean ellos mismos qué opciones tienen, qué presupuesto tienen. A raíz de ahí, pues que esa persona ya pueda arrancar en la búsqueda de vivienda en función de la zona, porque al final pues también se hablaba en otro programa anterior del precio medio del metro cuadrado y claro, en función de la zona que quiere comprar el cliente los precios son muy dispares, aunque la vivienda sea exactamente la misma, ¿vale? Entonces, principalmente eso, hacer una autoevaluación del perfil económico. Yo también, en la misma línea que Eduardo, pues creo que lo fundamental es asesorarse muy bien de lo que supone, o sea, que es lo que hemos dicho. Y además ocurre en general un aspecto muy curioso. Una persona cuando se va a comprar un traje, un vestido, lo que sea, da 40.000 vueltas para ver si encuentra, yo qué sé, 10 euros más barato el traje o lo que sea y pierde muchísimo tiempo, a veces demasiado. Y sin embargo, la operación más importante de la vida, que es la compra de una vivienda, se conforma con que se la otorguen, no se asesora lo suficiente. Y yo entiendo que tiene que ser donde ahí pierda mucho tiempo, que se asesore muy bien y que se ponga en manos de profesionales, no en cualquier persona, en cualquier amiguete que dice, no, esto da igual. Que lo peor para el asesoramiento financiero son las amistades. El cuñado, el amigo, esto es lo peor, que esto no funciona así. Hay que ponerse en manos de profesionales, y sean entidades, sean notarios, sean los asesores inmobiliarios y asesores financieros, para que realmente la gente pierda el tiempo adecuado en vez de perder el tiempo dando vueltas para comprar un traje de 10 euros más barato. Totalmente en línea, ¿no? Creo que es fundamental informarse bien. Además, hoy con Internet a nivel digital podemos informarnos muy bien, incluso hacer simulaciones. Creo que es una buena herramienta, ¿no? Una simulación de saber qué cuota supondría este inmueble, etcétera. Luego ir a profesionales, saber hasta dónde puedes comprar, pero siempre valorar muy bien que el gasto no será solo la hipoteca. Es decir, tenemos que prever bien qué otro tipo de gastos tenemos, agua, luz, gas. Si tenemos niños, pues el coste que supone, ¿no? Pues la guardería o el que va al instituto o lo que sea, todos los gastos, y también tener un rincón, ¿no? Porque la vida, pues evidentemente a veces tenemos imprevistos y es bueno tener un colchón para poder acarrear. Pero sobre todo es esto, informarse bien, analizar muy bien y luego, oye, pues comparar. Eduard Huerto, Jordi Paniello y Josep Pera, muchísimas gracias por acompanyar-nos en el programa d'avui. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la propera setmana amb una nova entrega de Parlant amb Crèdit.